Buenas noches. Hola, buenas noches, Cristi, bendiciones. Buenas noches. Hola. Felicidades en el Día de las Mamás. Igualmente a todas las mamis y a las mamacitas. A las mamás y a los mamacitos, muchas felicidades, ¿verdad? ¿Cómo se la pasaron? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Tú, Candy, por allá en Tabasco? Muy bien. Muy bien, Cristi, estoy ahorita en Campeche y ahora vivo en Campeche, acá tienes tu casa. Uy, gracias. Oye, qué bárbara, pero no sales del sur, ¿verdad? No, por acá me manda Dios, así que algo querrá por acá. Está bien. Está bien. Nora, Anis, ¿cómo se la pasaron, Patti? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Todo felicidades. bien con mi mamá. Bendito Dios, ¿verdad? Las que tienen mamá, disfruten a su mamá. Tú, Pati, ¿cómo te la pasaste? Felicidades. Sí, Cristi, gracias a Dios, muy bien, también con mi mamá, mis hijos, mis nietas y todos aquí en casa. Gracias a Dios. Wow, toda la generación, o sea, prácticamente a bisabuelita, abuelita, hijos, nietos, bisnietos, qué barbaridad, toda una generación ahí. Impresionante. Bien, pues vamos a orar para empezar, ¿sí? Vamos a orar. Pues Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia, Señor, en el hogar de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por la tecnología, Señor, que tú nos unes, nos permite, Señor, estar unidos, Señor, con el único propósito, Señor, de aprender de tu palabra, de crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú bendigas ese módem, el internet, Señor, que cada uno de ellos tiene, Señor, el internet que yo tengo aquí en casa, Señor. Declaramos la sangre de Jesús, Señor, en cada módem y en cada dispositivo, Señor, a través del cual, Señor, nos estamos conectando cada uno de nosotros, Señor. Padre, tu palabra dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y ponemos en tus manos, Señor, esta clase, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú quien hable, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien ministra en nuestro corazón, Señor. Y oramos, Señor, que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, a poner por obra esta palabra, Señor, en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, por aquellos que aún no se conectan, Señor, apresúrales, Padre, en sus actividades, Señor, para que ellos puedan, Señor, entrar desde un principio, Señor, y no perderse nada, Señor, acerca de este tema, Señor. Yo vengo para que tú crezcas, Señor, y oramos y declaramos corazones atentos, receptivos a tu palabra en esta noche, Señor. Todo esto te lo ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús, dándote gracias, Señor, por este privilegio, Señor, que nos has dado a las que somos madres, Señor, de habernos permitido, Señor, pasar con nuestros hijos, Señor, las que tienen nietas, que tienen bisnietas, Padre. Gracias, Señor, por esas generaciones que tú nos permites ver y disfrutar para tu gloria y para tu honra, Señor. Yo las bendigo en tu nombre, Señor, y yo te ruego que tú las guardes, Señor, de todo mal. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Cristi, Ronaldo, ¿pueden, por favor, activar su cámara? Please, gracias, Cristi. Esta noche vamos a continuar donde nos quedamos la semana antepasada. Nos faltó ver, vimos todo acerca de la vida de Pablo y hoy veremos en esta noche el propósito para el cual Pablo escribió esta epístola, ¿verdad? Porque él escribió a los Gálatas. El propósito de esta carta es para denunciar y corregir falsas enseñanzas que se infiltraron en las iglesias que Pablo y Bernabé habían establecido anteriormente. Los falsos maestros insistían en que los cristianos gentiles
tenían que guardar las leyes rituales judías. Pablo, en respuesta a estos ataques, escribió a los Gálatas para defender su integridad personal como apóstol y reafirmarles su amor. Pablo escribe esta carta porque se habían infiltrado en las iglesias que él y Bernabé habían fundado en el primer viaje misionero. Sí, Pablo las fundó y lo acompañaba Bernabé. Se habían infiltrado falsos maestros que de hecho todos los gálatas eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. ¿Sí? Entonces, cuando llega ahí Pablo, comparte y estas personas, los gentiles de la región de Galacia, se convierten a Cristo, por eso se les llaman cristianos gentiles, no eran judíos, eran gentiles. No me voy a adentrar mucho, nada más lo que puse ahí, ¿verdad? Empieza a haber falsos maestros en que estos cristianos que eran gentiles, obviamente no eran judíos, ¿sí? Y al no ser judíos, pues ellos no guardaban ninguna festividad, no guardaban la ley de Moisés porque eran pues personas ajenas al judaísmo, ¿sí? Entonces había gente que se estaba infiltrando y les decía que aparte de Cristo, de que ellos estaban en Cristo, ellos tenían que guardar las leyes rituales judías y también las festividades, que la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de esto, que de aquello. Y entonces Pablo, cuando se da cuenta, ¿sí?, que empieza a ser atacada la iglesia que ellos habían fundado, les escribe a los Gálatas, porque también lo estaban atacando a él. Entonces, él escribe para defender esa integridad personal como apóstol, ¿sí?, y reafirmarle su amor hacia esa iglesia de Gálatas. El bosquejo que tenemos y que hay y que vamos a encontrar en el libro de Gálatas es el siguiente. En el capítulo 1, versículo 1 al 10, encontramos que Pablo habla de que este es el único evangelio. Lo vamos a ver más adelante. Aquí nada más un breve resumen, ¿verdad? En el punto 2, vemos que en el capítulo 1, a partir del versículo 11, capítulos 2 al versículo 10, él habla acerca del llamado de él, de Pablo, de parte de Dios y la aceptación de los apóstoles. También veremos la explicación de gracia por la fe. Y esto lo vamos a ver a partir del versículo 11 del capítulo 2 hasta el capítulo 4, versículo 31. En el punto 4 veremos la libertad en Cristo. Esto viene de esa manera está el libro estructurado, ¿verdad? Habla Pablo acerca de la libertad en Cristo en el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 10. Y por último, vemos en el libro de Gálatas las bendiciones finales que da Pablo, que son los versículos 11 al 18 del capítulo 6. Este es el bosquejo de lo que es la carta a los Gálatas. Bien, ya lo puedo pasar a la que sí o siguen copiando algunos. Sí, nos permites, por favor. ¿Sí puedo pasar? Ok. Gracias, Cris. Ok. Bueno. Pablo escribió un total de 13 cartas y les voy a encargar de tarea que chequen los nombres de esas 13 cartas. Escríbanlo por ahí de tarea. Tarea. Nombre de ok. Investigar el nombre de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Es bueno saber si estamos hablando de Pablo y hemos visto que Pablo escribió varias cartas y vemos varias cartas en el Nuevo Testamento. Es bueno saber cuál fue el total de las cartas que él escribió. Y se cree que después de segunda de Corintios había otra carta que no aparece en el Nuevo Testamento, pero se cree, imagínense. O sea, un total serían de 14 cartas en un total, ¿verdad?
Ahora, hay palabras claves en el libro de Gálatas. Y aquí van a ver la palabra ley aparece 31 veces en esta carta. La palabra fe aparece 22 veces. Conforme vayamos viendo el libro de Gálatas, vamos a ir entendiendo todo esto, por qué aparecen tantas veces mencionadas estas palabras. La palabra carne aparece 18 veces. La palabra espíritu aparece 15. La palabra circuncidar, circuncisión, aparece 13 veces. La palabra libre, libertad, aparece 11. La palabra promesa aparece 11 veces también. La palabra justificar aparece 8 veces. Y la palabra siervo, esclavo, servidumbre aparece 7 veces, que son similares. La palabra gracia aparece un total de 7 veces. Son palabras claves que menciona Pablo en este libro y que conforme vayamos viendo el transcurso de la carta, vamos a ver por qué fueron claves o por qué son claves en este libro, ¿verdad? Ahora, ¿me regreso? Paola tiene abierto su micrófono. Por favor, por favor. Ok. Ahora, Disculpe, el maestra. libro de Gálatas o la carta de Gálatas es la única de las epístolas de Pablo específicamente dirigida a iglesias en más de una ciudad. O sea, es la única que aparece que se dirige a iglesias en más de una ciudad. Recuerdan que la clase pasada veíamos que no dice al principio, bueno, lo vamos a ver, no dice la carta al empezar a la iglesia, dice a las iglesias. Y si alguien quiere buscar, por favor, Gálatas 1:2, alguien que busque Gálatas 3:1 y alguien que busque Primera de Corintios 16:1. Esgrima. Gálatas Tengo 1:2. Gálatas. ¿Quién tiene la Leo 1:2? el 3:1. Ajá, el 1:2, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Ok, Yo el y Primera de 3:1. Corintios. El Yo tengo 3:1. Primera de Corintios. Ok, a ver, Mario, ¿tú tienes Gálatas 1? 1:2, sí. A ver, léelo. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Habla en plural, ¿verdad? Así es. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las, no dice a la iglesia, ¿sí? Por eso puse aquí que la única de las epístolas que Pablo específicamente dirigía a iglesias en más de una ciudad, o sea, a varias. Ahora, 3:1, Claudia, porfa. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿no? Dice, oh Gálatas, ¿verdad? Está hablando en plural, porque se refería a, ¿se acuerdan que vimos en la introducción que eran varias, en varias ciudades, ¿sí? Ahora, Primera de Corintios 16:1. Yo lo tengo. Ajá. Dice, ahora bien, consideremos las preguntas acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a iglesias de Galacia. Gracias. Y vuelve a repetir a las iglesias. Entonces, es una de las, es la única epístola que habla, que está dirigida a varias iglesias en más de una ciudad, ¿sí? Ahora, a esta carta de Gálatas, a este libro, se le ha llamado la Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana. Para Martín Lutero le fue muy importante y Dios le reveló en el libro de Gálatas, ¿verdad? Que no tenía que hacer tantas cosas para ser salvo, ¿sí? Él entendió lo que es la justificación por la fe, entendió lo que es la gracia.
así se le ha llamado a esta carta, Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana. Bueno. A ver, permítanme. Ahora déjenme pasarme a las siguientes diapositivas. Bueno, antes de continuar, voy a tomar lista, porque si no, luego se me va a pasar. Si alguien falta, me dice, por favor. Nora. ¿No vino? ¿No está Nora? Sí. Presente. Tengan a la mano su micrófono activado, chicos. Ronaldo. Candy. Presente. Alicia. Presente. Claudia. Presente. Gloria. Presente. Guillermo. Presente. Cristina. Presente. Jessy. Presente. Mario. Presente, perdón. Sitsi. Presente. Stephanie. Presente. Fernando. Presente. Griselda. Presente. Paola. Presente. Presente. Patti. Presente. Israel. ¿No está Israel? Presente, maestro. Ah, ok. Azul. Presente. Karen. No está, ¿verdad? Ok. ¿Alguien faltó? Están todos, ¿verdad? Miguel. Cristo. Ah, Miguel. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas. Gracias. Ok. Ronaldo faltó también, ¿verdad? Aparte de Presente, aquí estoy. Karen. Ah, ok. Entonces nada más faltó Karen. Bueno, ok, vamos a continuar. Ahora sí. Bien, pues vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 1. ¿Sí? Empezamos a ver el versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Ok, Gracia hasta y ahí. paz. No, hasta ahí, gracias. Muy bien. El libro de Gálatas, si ustedes tienen ahí su Biblia, si se darán cuenta, está después de Segunda de Corintios. Y después de Corintios está Efesios, o sea que el libro de Gálatas está entre Corintios y el libro de Efesios. ¿Sí? Entonces dice aquí, Pablo apóstol. Miren, cada época, época y cultura tiene sus normas y sus estilos para escribir cartas. Ronaldo, Tsitsi y Paola, ¿podrían encender su cámara, por favor? Perdón, no me he dado cuenta. Es que estoy batallando con la computadora y yo con el teléfono. No te y le entiendo preocupes, bien. bienvenida al Gracias. club. Bienvenida al club. Ronaldo, ¿podrías, por favor, por respeto, por favor, tengamos siempre nuestra cámara encendida, como les he dicho desde el cuatrimestre antepasado, ¿verdad? Si es que mis papás no estaban y estaba teniendo una tienda. Ah, ok, no, ok, es por trabajo, está bien, no te preocupes.
Muy bien, entonces les decía que cada cultura, cada época tiene sus normas y sus estilos para escribir las cartas, ¿sí? En el Imperio Romano del primer siglo después de Cristo, la costumbre era empezar en una carta escribiendo el nombre de quien la estaba haciendo y también con el nombre del destinatario, ¿sí? Seguido, obviamente, después de esto, unas palabras de saludo. Pablo seguía dicha costumbre y esto lo vemos en todas sus cartas, ¿verdad? Era algo que él era muy apegado a lo que se hacía, ¿verdad? Entonces, Pablo sigue la fórmula en su tiempo, ¿verdad? Pero vamos a encontrar diferencias, ¿sí? Y estas diferencias nos pueden enseñar bastante. Por ejemplo, la diferencia más grande entre Gálatas y las otras cartas de Pablo, fíjense bien, y ustedes lo podrán observar, es que omite las palabras positivas sobre los destinatarios. En sus cartas tiene una sección siempre, en cada, si ustedes recuerdan, en las cartas de Pablo siempre hay una sección de acción de gracias, de felicitaciones o de alabanza hacia los destinatarios, ¿sí? Pero aquí Pablo no hace esto. Y esto lo vamos a observar más adelante, ¿sí? Dice Pablo, empieza por Pablo. Dice, aquí la autoría apostólica de esta carta es prácticamente incuestionable. Todos los eruditos, ¿sí? Aún los más escépticos, todos dicen, fue Pablo quien escribió esta carta. Ahí no hay ninguna duda, ¿sí? Y al decir Pablo, dice, un apóstol hace énfasis en las credenciales apostólicas de él, ¿sí? Pablo tenía una palabra fuerte para estos gálatas, para estos destinatarios, ¿sí? Y ellos tenían que entender muy bien la autoridad que Dios le había dado a él, ¿sí? De hecho, era una autoridad apostólica, por eso él dice Pablo, primeramente se presenta Pablo, pero enseguida pone su credencial de apóstol, ¿sí? Hace mucho énfasis en su categoría con respecto al Imperio Romano. Él podía haber dicho yo romano, pero él no hace esto, sino que dice que es un apóstol de Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante, un enviado por Dios. Y dice enseguida Pablo, apóstol. Dice, no de hombres, si ustedes se dan cuenta, dice entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. El llamado de Pablo, él dice aquí enfáticamente, dice que no fue de hombre, ni fue por hombre, ni se originó con el hombre. Aquí lo está diciendo él, ni tampoco vino su llamado a ser apóstol a través del hombre. Se originó con Dios, dice aquí. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, ¿sí? Entonces, se originó con Dios y vino directamente de Dios, y él se los está diciendo por todo lo que ahorita vamos a ver más adelante, por qué hace mucho hincapié en todo esto a la hora de presentarse, ¿sí? Su posición como apóstol no se basaba en encuestas de opinión, ¿sí? Y no provenía de ningún consejo humano. Él quería que esto le quedara muy claro a los gálatas de esa región, ¿sí? Y aquí él dice que su llamado se basa en un llamado divino, hecho tanto como por el Padre y por el Hijo, porque si se dan cuenta dice, no de hombres, ni por hombres, dice, sino por ¿quién? ¿Tienen ahí su Biblia? Dios. Sino por Padre Padre que lo Y por Dios por el Dios Padre. el Padre. Entonces, él aquí dice y nombra que su nombre está basado en un llamado divino tanto por el Padre como por el Hijo, ¿sí? Ahora, fíjense bien en el versículo 2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Aquí Pablo da un saludo de parte de todos los hermanos que están con él, ¿sí? Pero él hace uso de la primera persona, de hablar en primera persona en esta carta, ¿sí? Él lo hace, envía los saludos, ¿cómo les explico? Como una cuestión de cortesía, los nombra y envía saludos de sus amigos, pero como una cuestión de cortesía, ¿sí? Porque en realidad está hablando en primera persona, dice, y todos los hermanos que están conmigo, ¿sí? O sea, él los nombra como una mera cortesía, en realidad está hablando a nombre de él, ¿sí? Ahora, dice a las iglesias de Galacia, y ahorita quiero que veamos esto. Ay, permítanme. Ahora, dice aquí Pablo a las iglesias de Galacia, ¿sí? Aquí vemos que esto no se describió para una sola iglesia en una sola ciudad. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 1:1 está dirigido a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Alguien pudiera buscar Primera de Tesalonicenses 1:1, por favor? Vamos a ver cómo dirige él esta carta. ¿Alguien que lo tenga? Y no Sí, perdamos Gálatas. dice, lo leo, Primera Sí, por favor. Primera de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, gracias. Dice, después de nombrar Pablo, Silvano y Timoteo, dice a la iglesia de los, ¿qué dice? Tesalonicenses, ¿sí? Está dirigido a la iglesia, ¿sí? Y aquí Pablo dice en el versículo 2 dice a las iglesias de Galacia. Galacia era una región, ¿sí? No una ciudad. Y en esa región había varias iglesias en esa región de Galacia, ¿sí? Por ahí se acuerdan que les comenté que eran, en un principio eran algunos pueblos celtas o galos, ¿sí recuerdan eso que les comenté? Que migraron a esta zona de Galacia. Después de luchar con la gente de ahí, se establecieron en la parte norte de Asia Menor. Y a su debido tiempo entraron en conflicto con los romanos y quedan bajo el dominio de los romanos. Entonces, el nombre de Galacia cubría el territorio poblado por esos galos que estaban en ese tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente quedaban dos regiones de Galacia, una al norte y otra al sur. Y al sur que venían quedando las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿sí? Se cree que Pablo fundó estas iglesias en la parte norte de Asia Menor, otros dicen que la parte sur. Como haya sido, lo importante es lo que él está dirigiendo, ¿verdad? Lo que él va a decirles a estos Gálatas. Y miren, no vamos a ver todas las citas porque la verdad sí son bastantes, pero vamos a ver cuando menos una de cada una. Por ejemplo, Antioquía de Pisidia. ¿Alguien quiere buscar Hechos 14:24 para ver Antioquía de Pisidia? Alguien que busque Hechos 13:51 y vamos a ver lo que habla acerca de Iconio. Y en Listra vamos a ver Hechos 14:6 y a la vez ahí vamos a abarcar Derbe, que también habla en Hechos 14:6.
¿Quién tiene Hechos 14, 24? Yo lo tengo. A ver, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Quién lo tiene? Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Ok. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Aquí vemos que habla acerca de lo que es la iglesia de Pisidia, de Galacia, ¿sí? Región de Galacia. Ahora, Iconio. ¿Alguien que tenga Hechos 13:51? Yo lo tengo. Ajá. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ok, aquí vemos que llegan a Iconio, Pablo y Bernabé, ¿ok? Ahora, acerca de Listra y Derbe, ¿alguien que tenga Hechos 14:6? Yo lo tengo. A ver, Nora. Dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Ok, aquí tenemos las bases, ¿verdad? Aquí tenemos donde anduvieron Pablo y Bernabé cuando ellos fundaron estas iglesias, las iglesias de Galacia, en el primer viaje misionero, ¿sí? Obviamente Pablo aquí vemos que él pretendía que las palabras de él a estos Gálatas se llevara a cada centro de estos lugares y se leyera ahí o se sacaran copias y se llevaría a cada una de estas iglesias, ¿sí? Por todo lo que estaba pasando. Quiere decir que no estaba pasando a una sola iglesia de Gálatas, estaba pasando a todas las que está aquí mencionando, ¿sí? Ahora miren aquí el mapa. Aquí vemos, ustedes ven donde dice Galacia, arriba, abajito dice Antioquía de Pisidia, y luego hay una flechita hacia la derecha que dice Iconio, y enseguida está Listra, y donde está el número 9 está Derbe. Fíjense, todo esto abarcaba Galacia, donde dice Galacia, toda esa parte, pero vemos en dónde exactamente Pablo fundó estas iglesias para que nos demos una idea, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí es donde estaban, lo que veíamos la clase pasada, lo que actualmente es Turquía, lo que viene siendo la capital de Turquía, es donde ahí estaba Galacia. ¿Sí recuerdan que vimos eso? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Ok. Ahora, bueno, todavía no terminamos. Pablo les comentaba en Galacia en su primer viaje misionero, y ya ustedes pueden checar esas citas ya con tiempo, ¿verdad? Yo ahorita por falta de tiempo sí me gustaría que las leyéramos, pero la verdad sí están un poquito largos los pasajes, ¿sí? Pablo pasa por el norte de Galacia en su segundo viaje y en su tercer viaje misioneros, ¿sí? Al final no importa, les comentaba si fue a Galacia del norte o Galacia del sur, a quién fue dirigida esta carta, si estaba en el norte o en el sur. Lo importante es lo que se dijo, lo que estaba sucediendo en esos lugares, ya sea en el norte o en el sur. Para muchos estudiosos es muy importante, pero en realidad lo que importa es lo que dijo, porque fíjense, lo que vamos a ver más adelante en la carta, lo que dijo era para las iglesias de ese tiempo, pero vamos a ver que no estamos tan lejos nosotros de estar viviendo lo que ellos estaban viviendo, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario antes de continuar? ¿No? Ok. Un comentario, maestra. Lo que pasa es que algunos micrófonos están prendidos y hay mucha discusión, entonces su voz no se escucha muy bien. ¿Quién habló? Israel, ok. Bueno, Sí. yo como aquí tengo, ok. Bueno, les pido si tengan su micrófono, Más que nada para poderle escuchar bien a usted, porque luego no se distingue de algunas cosas que usted menciona y pues todo es importante. Sí, y si algo no se escucha, díganme para volverlo a repetir, porque sí estamos, fíjense bien, qué bueno que mencionas esto, Israel, gracias. Tenemos que entender perfectamente bien estos primeros
7 versículos para poder entender el resto de la carta. De hecho, me voy a parar un poquito en estos versículos antes de continuar, porque es la base del por qué Pablo está escribiendo esto a estas iglesias, ¿sí? Entonces, si por ahí de repente no se escuchó, no, alguien, no sé si oyó ruido por ahí, no hay problema, díganme y lo vuelvo a repetir. Fer, ¿levantaste por ahí la mano? Sí, estas iglesias fueron fundadas, si estoy bien, por Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Así es. Okay. Ya después en su segundo y tercer viaje las visitaron, ¿sí? Pero se fundaron en el primer viaje, ¿sí? Y por eso vamos a ver la importancia de lo que él está escribiendo. Les comentaba que a esta carta se le llama la Carta de la Independencia de la Libertad Cristiana. Y les comentaba que lo que pasaba en ese tiempo, amados, no está muy lejos de lo que está sucediendo en la actualidad. Y si no, ahorita que avancemos los versículos, a lo mejor ustedes podrán acordarse de alguien o de algo que esté pasando y que ustedes dicen, no, nada más es para los Gálatas, es también para la iglesia actual. Y vamos ahora a pasar al versículo 3 de Gálatas. Si quiere alguien leer el versículo 3, por favor. Yo lo tengo. Ajá. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ok, gracias. El 4, ¿alguien que lo quiera leer? Yo lo leo. Ajá. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok, gracias. El 5. Yo lo tengo. Ajá. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, gracias. Bueno, vemos que en las cartas de Pablo siempre usa el saludo de gracia y paz. Si se han dado cuenta, si han observado o si recuerdan que cuando se empieza una carta de él, siempre dice gracia y paz. ¿Sí lo recuerda alguien? Casi siempre lo menciona, ¿sí? Y la palabra gracia quiere decir, fíjense bien, para poder ir entendiendo todo esto, es el concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecida o ganada, especialmente para los pecadores, ¿sí? Es favor o bondad mayormente cuando no ha sido merecida o ganada, especialmente para los pecadores. Eso quiere decir la gracia, ¿verdad? Quiere decir un favor, un regalo inmerecido. Un favor, en pocas palabras, si ustedes me dicen, tradúcemelo, un favor o una gracia, un regalo de Dios inmerecido para nosotros los pecadores, ¿ok? Y Pablo siempre usa este saludo de gracia y de paz. Y gracia se refiere a la manera más misericordiosa de actuar de Dios que nos libera del pecado, ¿sí? Es su gracia libertadora. Ahora, en griego, la palabra paz significa ausencia de guerra. Y Pablo también, sin embargo, él usa la palabra paz. También en hebreo, shalom, la palabra paz hebrea, shalom, es mucho más amplia en hebreo. Comunica un estado de salud, de bienestar, de armonía e integridad en las relaciones interpersonales. Por eso ustedes observan entre los judíos cuando ellos, bueno, hablo de los que hablan español, cómo se despiden o cómo se saludan. Shalom, ¿sí? Shalom, paz, porque esto quiere decir te deseo salud, te deseo bienestar, te deseo armonía, ¿sí? Y entonces, en el sentido del griego, representa ausencia de guerra. En el sentido hebreo, significa un estado de salud, de bienestar, de armonía, de integridad entre las relaciones interpersonales con las demás, ¿sí? Y Pablo siempre usaba este saludo, ¿sí?
Siempre. Y él lo hace inspirado en los saludos tradicionales, tanto en la cultura griega, como judía, ¿sí? Acuérdense que él estaba en ese tiempo que había mucho griego. Ahora, Pablo usó esta frase, ¿sí? Esta frase exacta las usa otras 5 veces en el Nuevo Testamento, de gracia y paz, ¿sí? La palabra gracia Pablo la usó más de 100 veces en todos sus escritos, a comparación de los otros autores en el Nuevo Testamento que nombran la palabra gracia, la nombran, ¿sí? Solo se usa alrededor de 55 veces. Entonces vemos que Pablo fue verdaderamente el apóstol de la gracia, porque él habla mucho de la gracia, ¿sí? Y Martín Lutero decía que la palabra gracia y la palabra paz, ¿sí? Constituyen el cristianismo. Esto lo decía Martín Lutero. A ver, permítanme, déjenme pasarme. En estos versículos que vamos viendo, del 3 al 5, Pablo envía su bendición y su saludo apostólico. La bendición del apóstol no falta, así como el saludo era excesivamente breve, pero la bendición vemos que es larga. Ahora, dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí vemos que Pablo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo deseaba gracia y paz a sus lectores, tanto de Dios el Padre como de Dios el Hijo, ¿sí? Aquí vemos que ahora Pablo ampliará. Ay, déjenme regresarme con ustedes, permítanme. Muy bien. Aquí vemos que Pablo ampliará brevemente la obra de Dios el Padre, así como de Dios el Hijo, ¿sí? Cuando dice del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que escribió sobre Jesús es donde dice ahí, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿sí? A lo largo de la epístola de Gálatas vamos a ver que Pablo señala la centralidad de la cruz. Y como hemos visto en otras, o hemos estudiado en otras cartas, Pablo habla mucho acerca de la cruz, ¿sí? Luego dice, el cual se dio a sí mismo. Se dio. Vemos que Jesús se dio. Y cuando leemos Juan 3:16, ¿quién se sabe Juan 3:16 de memoria? Y de tal manera amó Dios al mundo. Ajá. Ajá, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Aquí dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Aquí habla de que el Padre dio a su Hijo. Y aquí vemos que Pablo está diciendo que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿sí? O sea, el Padre no fue el único dador. También Jesús se entregó, se dio a sí mismo, ¿sí? Vemos que Jesús es un Dios amoroso y generoso y un Salvador amoroso y generoso, ¿sí? Jesús dio lo más grande que alguien puede dar. Se dio a sí mismo, ¿sí? Jesús dio el mayor regalo que pudo, entregarse a sí mismo. Él se entregó a sí mismo, ¿sí? A veces nosotros ni siquiera comenzamos a dar hasta que no nos dan algo, ¿verdad? ¿Sí o no? La mayor parte de las veces, no siempre, pero sí o no. A veces no damos hasta que no nos dan. O nada más yo lo hago. A lo mejor estoy mal yo, ¿verdad? Pero sí es cierto, a veces no damos hasta que no te dan algo, y muchas veces sí das, pero hablando en términos generales, ¿sí? Pero aquí vemos que Jesús se entregó por nuestros pecados, ¿sí?
El que Jesús se haya entregado por nuestros pecados, amados, nos ponen en un camino de ruina y destrucción, porque si Dios no hiciera algo para salvarnos, ¿sí? Nuestros pecados nos destruirían, nos hubieran destruido ya, ¿sí? Así que por amor, Jesús, vemos que aquí dice Pablo, le dice a los Gálatas, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. El amor siempre estuvo ahí en Jesucristo, ¿sí? Pero nunca hubiera existido la necesidad de que Jesús se entregara si nuestros pecados no nos hubieran colocado en un lugar terrible, ¿sí o no? Si no nos hubieran colocado en un lugar terrible, Jesús no hubiera habido necesidad de que viniera, ¿sí? Esto de que se entregó a sí mismo por nuestros pecados es muy importante porque Pablo quería decirle a los Gálatas directamente lo que Jesucristo había hecho en la cruz por amor a nosotros, ¿sí? Luego dice, para librarnos del presente siglo malo, ¿sí? Aquí vemos por qué Pablo dice por qué se entregó Jesucristo a sí mismo. Esto explica por qué Jesús se entregó para librarnos del presente siglo malo, ¿sí? Y los Gálatas lucharon y a veces perdieron contra el presente siglo malo, ¿sí? Necesitaban saber que Jesús les había salvado, había venido a salvarles del presente siglo malo. Y si se fijan, lo dice Pablo en tiempo presente, dice para librarnos del presente siglo malo, ¿sí? La idea detrás de la palabra librar, ¿sí? No es la liberación de la presencia de algo, sino del poder de algo. Y ese algo lo vemos aquí cuando dice para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué podemos entender por presente siglo malo? A ver, ¿qué entienden por presente siglo malo? Lo que entiendan. La vida ahorita, pues la vida que está controlada por la potestad del aire. O sea, toda la vida. Todo lo que se ve, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias, Fer. Sí, en la NTV dice, ¿te la puedo leer? Ajá, a ver, léelo, por favor. Dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Como dice, o sea que en el mundo actual. Te lo vuelvo. Ajá, en este mundo de maldad en el que vivimos. En este mundo de maldad en el que vivimos. Y, O sea, y tú pusiste por ahí sistema mundial malo, pusiste, ¿verdad, Fer? ¿Eso dice tu Biblia? En eso dice la MacArthur. Wow, fíjense, o sea, y sí o no, fíjense, si eso se lo dice Pablo a los Gálatas en ese tiempo, sí o no es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Lo estamos viviendo, por eso yo les decía, lo que le escribe a los Gálatas es lo mismo por lo que estamos pasando actualmente, ¿sí? Entonces aquí vemos que donde dice para librarnos, no se refiere a la liberación de la presencia de algo, sino del poder de algo, y ese poder es el presente siglo malo, todo el pecado que hay en la actualidad, ¿sí? Entonces, no podemos librarnos y no seremos librados de ese presente, librados de ese siglo malo hasta que nosotros vayamos a Jesús. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, entonces somos libres de este presente siglo malo y empezamos nosotros a tener ese proceso de santidad y empezamos a ir dejando todas esas cosas que nos tenían atados, ¿verdad? Porque aquí atados al pecado, ¿sí? Sistema perverso del mundo, dice en tu Biblia, Patti. Sí, Cristi, en la Biblia textual, así Ajá. dice en el sistema perverso del mundo. Sistema perverso. Y vaya que lo que estamos viviendo es tremendo, ¿verdad? Todo lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en México, no vamos a lejos, aquí en Nuevo León, y así nos vamos, ¿verdad? Tantas cosas que tú dices, tanta maldad.
Y no vamos a poder ser libres hasta que llegamos a Jesucristo y somos libres del pecado. Luego entramos en un proceso de santificación donde vamos dejando cosas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un encuentro, por ejemplo, eso nos ayuda bastante porque deja uno basura de pecado, ¿sí? Y ya después de ese encuentro, nosotros tenemos que esforzarnos diario a ir dejando todo aquello que nos sigue estorbando en nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, solamente podemos experimentarlo cuando llegamos a Jesucristo y lo podemos hacer ahora. Y aquí lo importante es que Pablo se lo escribe a los Gálatas y es lo mismo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El propósito de esta obra salvadora no es principalmente beneficiar al hombre, aunque eso es parte del propósito, ¿sí? En cambio, el propósito de Dios dice aquí que es que el nombre de nuestro Señor sea glorificado, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, le recibimos y Él nos libra de la esclavitud del pecado, el nombre de nuestro Dios y Padre, ¿sí? Es glorificado, ¿sí? Pero aquí en el caso de los Gálatas, la falsa doctrina que había en esos tiempos que ahorita vamos a ver, fue un problema real entre las iglesias de Galacia, ¿sí? Y sus falsas doctrinas que había en ese tiempo que estaban viviendo los Gálatas, le robaban la gloria a Dios. Toda la gloria que el Señor debía, se la estaban robando, ¿sí? Y Pablo esperaba ponerlos en el camino correcto al escribirles esta carta, ¿sí? Ahora, permítanme. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Comentario es pues actual, seguimos en lo mismo, la idolatría del pueblo al que pertenecemos, el pueblo mexicano, que pues antes de que la llegada de los españoles, ya eran politeístas y luego llegan los españoles y rematan con sus conveniencias y siembran, derriban aquellos dioses y pero plantan los suyos y hasta que pues actual viene la obra de Jesucristo y viene esa corriente del cristianismo, del verdadero evangelio y somos rescatados, redimidos y ganados pero para darle gloria al Señor. Exactamente, que por eso dice aquí Pablo en el versículo 4, dice dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, librarnos del pecado para que el Señor sea exaltado y sea glorificado, el único, ¿sí? Nosotros nos beneficiamos, ¿sí? Pero el propósito principal, o sea, es parte del propósito, ¿verdad? Librarnos del pecado, ¿sí? Pero el propósito principal es darle la gloria a Dios, ¿sí? Cuando nosotros vamos siendo libres de pecados, vamos dejando, en ese proceso de santidad, vamos dejando toda nuestra vida pecaminosa, el nombre del Señor es exaltado, ¿sí? Porque no nos podemos vanagloriar de decir, yo dejé, alguien que tomaba, pueda decir, yo dejé de tomar, pues tú no dejaste de tomar en tus propias fuerzas, es más, nadie lo puede hacer, ¿sí? Y si lo hacen un tiempo, al ratito después caen, ¿sí? A menos de que alguien esté orando por él, ¿verdad? Yo pienso. Pero no podemos decir, es que yo dejé de hacer esto porque no. El Señor fue el que nos rescató, Jesucristo nos rescató. A Él sea la gloria por siempre, por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que ha hecho en mí. ¿Cuántos cantos no hay que dicen esto, verdad? Por ejemplo, Israel Azul, no me dejarán mentir, hay cantos que dicen, que hablan de esto, ¿no? O sea, Él es exaltado por lo que ha hecho en mí, por lo que hizo en mí, ¿sí? Él es el único exaltado. Y es lo que Pablo quería que les quedara muy, muy claro a los Gálatas. Porque él quería
con esas falsas doctrinas que estaban presentándose en ese tiempo, Pablo quería ponerlos en el camino correcto, pero necesitaba ponerles primero énfasis en lo que el Señor Jesucristo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Quién más? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Sí, también, Cristi, no solamente los ídolos pues de yeso, también nosotros, todo lo que ocupa el nombre de Dios le quita en nuestra vida, ¿no? Le quita a él la gloria. Exactamente. Ahorita por mencionar algo, ¿verdad? Acerca de lo que ella dijo, ¿verdad? Pero, pues, por ejemplo, en el Museo Humano, el primer museo que se puso en Agua Viva, me dijeron, el mero día del museo me dijeron, oye, la persona que iba a dar la información acerca del stand de idolatría, yo ni sabía qué iba a pasar, ni sabía que era un museo, no sabía nada, o sea, nada. Me dicen, consíguete una información acerca de idolatría en 3 minutos, estadísticas, y me empiezan a decir ¿y saben qué me impactó? O sea, de lo que yo investigué, que yo hasta dije a mi esposo, a él le gusta mucho el fútbol, me fui para atrás. Por ejemplo, en Argentina, Madonna tiene había una iglesia donde lo adoraban. Yo me fui para atrás, le digo, oye, Alfonso, ¿tú sabías esto? Y dice, no. Digo, mira, o sea, ahí decía, ¿no? Es increíble que lo adoraban a él, una persona. También investigué que hay personas que idolatran su casa, amados. Hay personas que idolatran su casa. Y tú dices, ¿qué onda? Y sí, yo empecé a poner atención en esto y sí, hay gente que, o sea, cosas que no son ídolos así de esculturas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hay cosas que el amor, el dinero, etcétera, y así nos vamos, pero cosas que a mí me impresionaron fueron esas. Y cuando uno va dejando todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que idolatra al marido, idolatra a los hijos y no puede ir a servir porque sus hijos o porque el marido y, ay, o sea, casi le ponen el altar, ¿verdad? Ya cuando llegas a Cristo empiezas a ver las prioridades. No, yo estaba mal, ¿verdad? Uno nada más es exactamente, Candy, lo que tú dices, ¿verdad? Y cuando uno va dejando todo esto, pues el Señor es el único exaltado y el único glorificado, ¿verdad? Ok, gracias, Candy. Bueno, continuamos. Bueno, veíamos que la diferencia más grande entre Gálatas y las otras cartas de Pablo es que omite las palabras positivas sobre los destinatarios. Ya vimos y no hay nada en el saludo que él está dando. No hay nada que diga, observen los primeros 5 versículos, no hay algo positivo que les esté diciendo a ellos, cosa que hace en las otras cartas. Ahora, los aspectos únicos del saludo de la carta que aquí nos ocupa prefiguran el tono y los temas principales. O sea, fue un saludo donde no hubo nada positivo, pero vamos a ver el tono en que habla y los temas principales que siguen después de esto, después del saludo. Con el saludo, prepara el camino para lo que viene después y ya empieza a comunicar puntos importantes del por qué les está escribiendo esta carta. Ahora, ¿alguien quiere leer el versículo 6, por favor? Yo, Cristi. Ajá, por favor. Dice, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Aquí empieza lo bueno. La preocupación del apóstol se hace patente en este versículo, ya que los fieles de Galacia, seducidos por los judaizantes, estaban, dice aquí, desertando del que los llamó. Ahora,
En ese tiempo, antes de llegar a Cristo, los gálatas, ellos le daban el culto al dios Sabacio, ¿sí? Un culto de un dios único, masculino, de la guerra. Esto fue antes de que ellos llegaran a Cristo. Ellos creían en y le daban culto a ese dios, se llamaba Sabacio, ¿sí? Culto de un dios de la guerra. Y este dios había sido desplazado. Este dios había desplazado a uno antes que él, que era una diosa madre y se llamaba Cibeles, ¿sí? Antes de darles el culto a ese dios, había una diosa que se llamaba Cibeles, una madre. Imagínense, primero fue una mujer a la que le daban el culto, la adoración, creían en ella, y luego llegó este dios y desplaza a esta diosa que se llamaba Cibeles, y llega Sabacio y le dan el culto a él. Imagínense todo lo que ellos estaban arrastrando de idolatría, de creencia, y llega Pablo, empieza a hablar de Cristo a esa región de Galacia, y esos gálatas dejan de creer en estos dioses, en este dios Sabacio, y creen en Jesucristo, ¿sí? Y entonces ellos empiezan con su vida cristiana. Pero aquí vemos el asombro de Pablo en este versículo, ¿sí? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Pablo parecía asombrado, no tanto de que se estuvieran alejando, ¿sí? Esto podría alarmarlo, pero no asombrarlo, sino de que estuvieran alejándose tan pronto. Eso era lo que a Pablo le estaba asombrando, tan pronto. O sea, él podía entender a lo mejor, bueno, a lo mejor con el tiempo algo pasó, algo les pasaría, pero él aquí hace hincapié, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, ¿sí? Y no sé si a ustedes les pasó en algún momento de su vida cristiana cuando ustedes se convirtieron, pero hay gente que llega a Cristo y vienen por otras circunstancias, viene gente y les habla de otro evangelio, vamos a decirlo así, o les dice, no, mira, eso en lo que tú estás está mal, etcétera, y enseguida se alejan. Cuando tú los ves así como que ya casi que estaban firmes, ¿sí? Como que tú viste que eran bien radicales y de repente, ¡zas!, ya no. Aquí Pablo dice que se sorprende, dice, estoy maravillado, es la palabra de él, maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado. Entonces, aquí vemos que Pablo dice, ¿qué les está pasando, Gálatas? Porque están dejando a Jesucristo. Al dejar la gracia, al dejar a Jesucristo, están dejando la gracia, ¿sí? Y antes de continuar, me gustaría que escribieran unas citas que ya no alcancé a darles, pero si no se me va a pasar. Les comentaba que aquí faltaban las expresiones de agradecimiento o alabanza a esta iglesia, ¿sí? Y ustedes lean allá, si lo quieren leer, Romanos 1, 8 al 15. Son saludos donde él da agradecimientos y alabanzas a esas iglesias que les escribe. Ustedes lo leen en su casa, por favor. Romanos 1, 8, 15. Primera de Corintios 1, versículos 4 al 9. Filipenses 1, versículos 3 al 11. Perdón, Filipenses 1, ¿qué? Versículos 3 al 11. Gracias. Filipenses 1, versículos 3 al 11. Colosenses 1, versículos 3 al 8. Colosenses, ¿qué, perdón? 1, capítulo 1, versículos 3 al 8.
Y Primera de Tesalonicenses 1, versículos 2 al 10. Se me estaba pasando esto y como pues no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Sí me gustaría que ustedes lo vieran en su casa la próxima. Gracias, Candy. Sí me gustaría que lo leyeran y ya después me dan sus opiniones. ¿Cuál es el cambio de cómo escribe a esas iglesias en los saludos y cómo le escribe a Gálatas? ¿Sí? En sus palabras de apertura en cada carta. Veíamos que esto no lo hizo con Gálatas y esto demuestra la franqueza que enfoca la gravedad del problema. Así que continuamos. Antes, qué bueno que recordé esto. Entonces dice aquí que él está maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Luego dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿sí? También relacionaba ese alejamiento, ¿sí? Con un alejamiento del principio de la gracia. O sea, no se estaban alejando solamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ni se estaban volviendo más cerca de la gracia de Dios, sino todo lo contrario. Se estaban alejando de la gracia de Dios, no hacia la gracia de Dios. No estaban aumentando en la gracia de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no estaban aumentando ni iban en aumento hacia la gracia de Dios. Era todo lo contrario. Se estaban alejando. Ahora, dice en el versículo 7. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo, Cristi. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ok, gracias. Bueno, Maestra, miren, ¿mande? Estoy aquí investigando en otra versión de la Biblia, es RBC, la versión. Ajá. Dice en Gálatas 1:6, dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea, ahí cambia y creo que también tiene mucho que ver la traducción a la versión de la Biblia que... Ajá, bueno, dice, bueno, vamos a retomar un poquito de eso. Dice, para seguir un evangelio diferente. No, sí es cierto, me estaba saltando esto. Gracias, Israel. ¿Qué entienden ustedes por un evangelio diferente? Me gustaría escuchar sus opiniones. Bueno, yo voy a comenzar. ¿Mande? Perdón. El que no está basado en Cristo. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Que es una revelación humana. No, que era una revelación humana, más no de Dios. Ajá, ¿quién lo dijo? Perdón, ¿quién habló? Jessica. Ah, ok, Jessica, ok, así es. Muy bien, están muy bien sus opiniones. ¿Alguien más, mis amados? Sí, o es el evangelio de Jesucristo más otras cosas que no son el evangelio de Jesucristo, es decir, es una mezcla, que era lo que trataban de hacer los judaizantes, ¿no? Trataban así es, de poner... apenas vamos para allá, muy bien. Fer. Por eso dice Cristi que aparentaba ser la buena noticia, el evangelio, más no era la buena noticia. Fernando, por ahí vi que levantaste la mano. Y es añadirle o quitarle algo a la obra del evangelio. Así es. Miren, la palabra evangelio, ¿sí? En ese tiempo, en la palabra griega de evangelio, ¿sí? Era, en el Imperio Romano, se usaba en forma plural, buenas noticias. Era en propaganda al culto imperial al proclamar victorias militares u honores dados al emperador, ¿sí? Eso quería decir en ese tiempo la palabra evangelio, pero los cristianos dicen el evangelio, las buenas
la buena noticia, ¿verdad? Ahora, dice aquí, para seguir un evangelio diferente. ¿Quién más me puede decir qué entienden por un evangelio diferente? Quizás esté tratando aquí de los que hoy conocemos como lo apócrifo. Ajá, muy bien. Miguel, ¿estás? Sí, Acá abajo. como que lo estaban distorsionando, yo creo, ¿no? O sea, a lo mejor no era tan diferente, pero lo estaban mezclando con otras ideas y lo estaban distorsionando el mensaje original de salvación. Muy bien, exacto. Muy bien, Perdón. están muy bien. Lo están diciendo tal como es, ¿verdad? Perdón, en la versión, nueva versión internacional, que es la que está leyendo el hermano, también ahorita que hablaba, dice tergiversar, utiliza la palabra tergiversar el evangelio de Cristo. Muy bien, tergiversar el evangelio de Cristo. Y eso es cierto. Lo que pasa que en ese tiempo, muy bien, en un evangelio contrario al de Cristo, está bien, excelente. Fíjense, en ese tiempo llegaban unos judaizantes que eran judíos que decían, ok, ustedes, acuérdense que los gálatas, lo que vimos anteriormente, eran gentiles convertidos al cristianismo, ¿ok? No eran judíos, ¿se acuerdan que les hice mucho énfasis en que no eran judíos? Entonces, había judíos que llegaban a la iglesia y les decían, para la salvación, tú necesitas a Cristo, a quien ya recibiste, pero para la salvación, aparte de tener a Cristo, lo que tú necesitas es cumplir la ley mosaica. Las festividades, la circuncisión, ellos hacían mucho énfasis en esto, ¿sí? Y ya estaba empezando a tener problemas la iglesia, porque fíjense muy bien lo que dice en el versículo, al principio del versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. O sea, ya estaba empezando a tener problemas esta iglesia por estos judíos que estaban llegando para, ahora sí que para compartir. Tú necesitas, está bien, tú necesitas de Cristo, está bien, pero también necesitas, como tú eres un gentil, como no eres judío, tú necesitas llevar todo lo que dice la ley, las festividades, la circuncisión. Aparte necesitas la ley mosaica, ¿sí? Entonces, Pablo se da cuenta y dice, aquí hay problemas en esta iglesia. Quiere decir que ellos estaban cayendo en lo que les estaban diciendo. Recuerden que ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Entonces, dice aquí Pablo en el versículo 6, para seguir un evangelio diferente. Ustedes se están alejando de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio totalmente diferente. Y en el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces aquí vemos tres cosas sobre el evangelio diferente, ¿sí? A ver, déjenme compartirles la pantalla, lo vamos a ver aquí. Aquí en el versículo 7 vemos tres hechos acerca de este evangelio diferente que les estaban presentando a los gálatas, los judaizantes, ¿sí? Uno, era un evangelio ilegítimo porque dice no que, ¿sí? No que haya otro. O sea, vemos en segundo lugar que no era nada bueno, ¿sí? Sino que era un problema porque los estaban perturbando, los estaban confundiendo, los estaban haciendo caer cuando ya era una iglesia, ya estaban convertidos, ya Pablo les dice, fíjense todo lo que Jesucristo, por eso empieza diciendo todo lo que Jesucristo hizo por ustedes, para que el Señor sea glorificado. Él se dio todo lo que les empieza a explicar, ¿sí? Porque él sabía lo que estaba sucediendo. Y en tercer lugar dice,
era una distorsión del verdadero evangelio, era pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces vemos que era un evangelio diferente, ¿sí? Diciendo Pablo, en este evangelio no hay buenas noticias, ¿sí? Veíamos que era anunciar las buenas noticias en el sentido griego. Y aquí Pablo está diciendo, a ver, en este evangelio, lejos de ser las buenas nuevas, buenas noticias, no hay nada de bueno y no hay nada de buenas noticias, ¿sí? En este mensaje son malas noticias, como diciendo aquí Pablo, por el contrario, la realidad no es una buena noticia. No es una buena noticia, son malas noticias. Este no es otro evangelio en absoluto, porque nada más hay uno, ¿sí? Entonces, era nada más un evangelio lo que le está diciendo aquí. Ahora dice, hay algunos que os perturban, ¿sí? Aquellos que les llevaron otro evangelio a los de Gálatas, les llevaron un problema, les llevaron problemas, ¿sí? No anunciaban su mensaje como un problema, pero esto es lo que era en realidad, ¿sí? Ellos no anunciaban que era un problema, pero estaban anunciando que era en realidad, o sea, diciendo, está bien, tú necesitas a Cristo, pero también necesitas circuncidarte porque tú no eres judío. Era lo que les estaban haciendo creer, ¿sí? Luego dice, las personas, los evangelios falsos no ocurren por casualidad, nunca. Las personas los traen y las personas que los traen pueden ser sinceras y hasta tienen mucho carisma. Y por eso luego la gente cae en esos evangelios falsos, ¿sí? Aquí vemos el ingenio del diablo, ¿sí? Los asesinos, los adúlteros, los ladrones se disfrazan, ¿sí? Entonces, el diablo se disfraza de todas estas tramas, de todas estas actividades y se viste de blanco para parecer un ángel de luz. Todo esto lo dijo Martín Lutero en su tiempo, ¿sí? Dice que algunos que os perturban estaban teniendo problemas y bien serios al estar creyendo que necesitaban de la ley de Moisés. Estaban haciendo a un lado que el único que necesitaban para salvarse de sus pecados, era Jesucristo. Porque ellos ya estaban adoptando estas ideas de que necesitaban la circuncisión, de que necesitaban llevar todas esas festividades, ¿no? Y luego dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Aquí vemos que era una distorsión del verdadero evangelio de Jesucristo, ¿sí? No comenzó de la nada y creó un nuevo nombre para Dios y pretendió tener un nuevo Salvador, ¿sí? Entonces, aquí vemos que cómo torció el enemigo aquí ligeramente las ideas para hacer que su mensaje aún fuera más engañoso, ¿sí? Dice el evangelio de Cristo. Aquí noten que Pablo no estaba contendiendo por el evangelio de Pablo, ¿sí? Aunque también era su evangelio, ¿verdad? Pero vemos que dice que él habla acerca del evangelio de quién. ¿Con quién termina el versículo 7? De Cristo. El evangelio de Cristo, ¿sí? Él estaba diciendo el evangelio de Cristo, ¿sí? Aquí no dice es mi evangelio, el mío, no, él habla del evangelio de Cristo y dice quieren pervertir este evangelio, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos que el evangelio nos trae luz, nos trae paz, no nos trae confusión. Y aquellos ya estaban confundidos, ya los estaban perturbando, ya los estaban haciendo dudar y lo peor, ya los estaban haciendo caer, ¿sí? ¿Cuánto de esto vemos en la actualidad, amados? ¿Alguien me pudiera decir algún ejemplo de algún evangelio falso?
Yo quiero compartir. Hace poco conocí a un maestro que le empezó a dar clases a mi niño de natación y él es hijo de cristianos y es cristiano y me empezó a decir que él también creía en otras cosas porque había visto muchas cosas en la iglesia y me dijo, pero ¿cómo tú sabes que eso que te dicen de Jesucristo es la verdad? ¿Y cómo sabes que la Biblia es la verdad? Porque cada religión tiene una verdad, o sea, sus formas sus cosas de pensar y todo es verdad, no nada más Jesús es verdad y él viene de una cristiana y entonces me empezó a decir que cómo yo estaba segura que esa era la verdad y me cuestionó muchísimo y todo lo que yo le decía me lo fundamentaba en muchas cosas más. Y me decía, pero tú has leído el Corán, tú has leído la Biblia satánica, tú has leído la Torá, todos tienen su verdad. Y entonces me dijo, ¿cómo sabes que Jesús es la verdad? Le dije, porque dice la palabra de Dios que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Me dice, sí, pero ¿cómo sabes que esa Biblia es la verdad? Entonces te empiezan a manejar ahí como para que dudes, ¿no? Como de sí, muy fuerte. Sí, y saben una cosa, en estos casos, ¿sí? No es bueno prestar tanta atención como lo que hicieron los de Gálatas, ¿sí? O sea, tú sabes en lo que has creído, en quién has creído. Nosotros tenemos aquí la palabra, esta es nuestra verdad, ¿sí? El mundo anda buscando la verdad, ¿sí? Hace poco escuchaba al doctor Armando Alducin, este pastor, y él decía, el mundo anda tratando de buscar la verdad y de muchas formas, de diferentes maneras, ¿sí? Pero todo aquel que niegue a Jesucristo, que niegue su evangelio, que dude de que es el Salvador, ¿sí? ¿Sabes qué? A ese ya ni sacude el polvo de tus pies, como dice la palabra de Dios, y sigue adelante, ¿sí? No prestemos oídos. Pero en un momento dado es bueno saber, ¿verdad? Y ya si tú le estás diciendo con la palabra, es que esto, es que aquello, y ya tú estás viendo, llega un momento en que tú dices, no, esta persona definitivamente no quiere, ¿sabes qué? Es mejor retirarnos, porque en un momento dado puede confundir, ¿eh? Dice la palabra de Dios, mira el que esté firme que no caiga. Es bueno que tú estés diciéndole, no, es que mira la palabra dice esto, la palabra... Y si tú ya ves que empieza y que empiezas así como que, sí es cierto, a dudar, ¿sabes qué? Retírate de esa persona, retírate, ¿sí? Porque la palabra de Dios no es para contender, pero sí podemos nosotros en un momento dado, así como Candy, como él te decía, con la palabra, pues tú también con la palabra. Mira, es que la palabra de Dios dice esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo lo creo. No, pero que esto, que el otro, ¿y sabes qué? Si ya ves que la persona ya trae otras ideas, trae otro evangelio diferente, como Pablo le menciona aquí a los Gálatas, por lo que estaba pasando, en esos momentos ya si tú ves que ya no, ya tú agotaste lo que dice aquí, sabes que Dios te bendiga y no prestemos oído a lo que es su doctrina, ¿sí? Porque imagínate, si te pones a leer el Corán, no, ¿sí? O sea, todo lo que dice, No, y eso lo me vamos a ver preguntó más que si yo había adelante, leído amados. la otra Biblia, la Biblia satánica, y fíjate que su pastor es el pastor Armando Alducin, su pastor. Lo que pasa es que él se vino acá a Campeche a vivir y trae unas cosas, pero yo todo con la palabra así, pero y él me sacaba y yo según ya, o sea, hasta lo quería invitar a la célula y todo, pero como dices, Cristín, no, trae ya otras cosas. Sí, porque que mejor trae, retirarse. exactamente. En este caso, pues, bendecir a ese tipo de personas y orar por ellas, ¿verdad? Que Dios los saque de esa esclavitud, de esa mentalidad, ¿verdad? Porque no es más que el enemigo obrando ahí, que era lo que el enemigo estaba obrando en este caso en Gálatas. Pero precisamente de esto vamos a hablar la semana que entra, ya son 9:26. Vamos a hablar acerca de todo esto y miren, apunten por favor. Quiero que investiguen qué quiere decir secta y qué quiere decir herejía. Esto muy aparte de que van a investigar las 13 cartas que Pablo escribió. Sí, son 3 puntos los que llevan de tarea.
Y miren, la semana que entra vamos a hablar un poquito más acerca de esto, acerca de otro evangelio diferente. No vamos a entrar en detalles de algunas, de algunas sectas que tienen otro evangelio diferente, porque no se trata de confundir aquí a nadie ni estar aprendiendo cosas que no nos sirven. Simplemente vamos a ver qué dicen ellos acerca de la salvación, para que nosotros podamos, ¿verdad?, entender por qué son otro evangelio diferente. Cristi. Sí, es secta y ¿qué más? La palabra herejía. Herejía. Herejía, ajá, y sectas. Herejía. Ajá. Ya, gracias. Yo lo traigo, yo lo tengo, pero si ahorita me pongo a hablar de esto, la verdad no vamos a llevar más tiempo, ¿sí? Entonces, es para que ustedes vayan más o menos viendo lo que vamos a ver la semana que entra, ¿sí? De hecho, mande. La segunda actividad es con respecto a las citas bíblicas, es escribir el cambio de cómo hablaba Pablo a otras iglesias y cómo le habla a Gálatas. ¿Sí, esa es la segunda actividad? No. Es, ¿cuáles son las 13? Primero las cartas paulinas, las 13 cartas paulinas. Y esos dos conceptos, herejía. Sectas y herejía, secta. nada más. Secta y herejía, nada. Por ahí eso de nomás es revisarlo, cómo. Sí, eso, sí, ya te entendí, perdón. Eso de que vean de qué manera saludaba Pablo a las otras cartas. Ajá. Y por qué hace gran diferencia aquí en Gálatas, es nada más para que ustedes lo vean en casa, porque por falta de tiempo aquí ahorita no lo podemos ver, están muy largos algunos pasajes, ¿sí? Entonces sí me gustaría que ustedes lo vieran como si lo hubiéramos visto aquí en clase, nada más para comparar cómo saludó a Gálatas y cómo saludaba a las otras iglesias, ¿sí? Es porque ya estamos viendo el tono que ya está empleando a estas iglesias por el tema tan importante. Esto que vamos a ver va a ser bien importante porque aquí empieza Pablo a hablar en la carta de Gálatas, ¿sí? Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a seguir con el versículo 6 y con el versículo 7, ¿sí? Y por lo pronto pues llevan tarea, ¿sí? Entonces, pues nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios. No, traten de no faltar, por favor, porque va a estar bueno esto, ¿verdad? Como decía Candy, ¿qué hago en estos casos? Pues si tú estás hablando y estás contestando con la palabra y hay un momento que la persona no quiere, pues, ok, hasta ahí. Mande, Miguel. Yo, Claudia. Sí, Cristi, ¿cómo te hacemos llegar la tarea? Sí. No, ustedes háganla. Aquí la vamos a compartir en clase. Okay, ¿sí? Correcto. Gracias. Aquí la vamos a compartir, sí. Aquí compartimos los diferentes conceptos que vayan encontrando, ¿verdad? Pero sí traten de hacerla, por favor, porque eso nos va a ayudar a entender la próxima clase, ¿sí? Bueno, mande. Gloria, la digo, perdón. Ya sé que como a mí me han dicho que si estoy realmente segura que a las personas que escribieron la palabra, ¿verdad? La Biblia, les ama Dios porque son humanos como nosotros y que pues no saben si realmente sean, y yo así como que, bueno, como dices tú, ¿verdad? Cada quien con sus creencias y que Dios los bendiga. Y sabes que sí, fueron personas como tú, como yo. De hecho, si recuerdan cuando vimos mujeres empoderadas por Dios, mujeres como cualquiera de nosotras, ¿sí? Pero, sí, empoderadas por el Espíritu Santo. Los libros que vienen en la Biblia, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Las personas que escribieron la Biblia, el Señor las usó como un instrumento para dejar su palabra aquí. Todas fueron personas como tú, como yo. ¿Qué tal? Perdón, Israel. ¿Puedo agregar algo? Sí. ¿Puedo comentar algo al respecto? Sí. Definitivamente eran personas como cada uno de nosotros
pero algo que yo tengo bien seguro es que si Dios les reveló a ellos la palabra o los escogió a ellos, es porque ellos, la diferencia que hay con ellos fue que ellos realmente tenían una relación bien sólida con Dios y con el Espíritu Santo, que tenían su oído muy sensible a la voz de Dios, y por eso fue que el esfuerzo que ellos hacían y el amor que tenían hacia Dios y hacia la obra de Dios era tanto que Dios decidió escogerlos a ellos para traer su palabra a través de ellos. Para dejarla plasmada, pero inspirados, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirla. O sea, no fue palabra de hombre la que quedó escrita, ¿sí? Fue palabra del Señor, inspirados por su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces digo, por lo que te dicen, Gris, pues sí, Gris, cuando la gente no tiene ese verdadero conocimiento. Para concluir. ¿Mandé? ¿Quién habló? Que a mí también yo, Cristi. A mí también me hizo también esta misma pregunta y cuando me dijo eso, yo le dije, ¿y tú cómo sabes que tu papá y tu mamá son tu papá y tu mamá? ¿Tú ya te hiciste una prueba de ADN? Me dijo, no. ¿Y por qué sabes que ellos son tus papás? Por fe, ¿no? Y le dije, la fe es la certeza de lo que no se ve. Y entonces ya se quedó así, me dijo, ¡ala, eso estuvo dura! Pues me dice, cómo Dios da la palabra, cómo el Espíritu Santo de Dios te respalda. Pero mis amados, si no nos adentramos en su palabra, como ustedes ahorita que están, yo los felicito que están en este instituto, ¿verdad? Preparándose. Yo no sé qué Dios planes tenga para cada uno de ustedes en su vida, ¿verdad? Igual de aquí salgan pastores, misioneros, evangelistas, yo no sé, ¿verdad? Algo, por ejemplo, Pepe hace más de 10 años estudió en el instituto allá en bíblico, allá en Epicentro, Monterrey, y miren cómo Dios lo tiene ahora, ¿verdad? Cómo Dios lo ha levantado como director. Él nunca se imaginó, igual ustedes, pero si nosotros no nos esforzamos por aprender más, por crecer en el conocimiento, porque estar aquí en el instituto es crecer en el conocimiento de su palabra, ¿sí? En el conocimiento de su palabra, como le pasó a Candy o como le ha pasado a Gris, ¿verdad? El día de mañana te topas con alguien y ¿sabes qué? Si no quieren, ¿sabes qué? Déjalos. Que preferible, dice la palabra de Dios, mire, el que esté firme que no caiga. Mejor guardamos nuestro corazón, lo bendecimos y ya si vemos que con todo lo que tú le estás diciendo no quiere ya, la palabra de Dios no es para contender. En una ocasión vino una persona a tocarme aquí la puerta de la casa, su casa, y pues era ahora sí que me agarró fuera de base y yo dije, ay, es un testigo de Jehová. Y empieza a cuestionar, así como ustedes dicen, ¿verdad? Que empieza a cuestionar y esta persona decía que tenía que, para ser salvo, tenía que ser uno de los 144,000, algo así me decía. Y yo me le quedé viendo y le digo, tienen que ser los 144,000. No, pues que sí. Digo, ¿y tú estás seguro que tú vas a ser uno de esos 144,000? No hallaba ni qué decirme la pobre mujer. Y yo me quedé así, digo, porque yo sí estoy segura, le dije, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. No, sí, Él es un profeta y sí creen en Él, porque sí creen. Digo, pero yo sí estoy segura de mi salvación, ¿verdad? Pero no, ella empezó más y ya cuando llegué a ese punto y siguió aún así, se quedó así y siguió, ¿sabes qué? Le digo, mira, yo voy a Agua Viva, aquí está 1:30, cuando gustes venir, porque ella me invitaba a ir, inclusive ella hasta me dio la dirección de su iglesia y dije, no, gracias, yo ahí dije, hasta aquí. Digo, ¿sabes qué? Me da una revista de la Atalaya, porque también, bueno, ya esto lo vamos a ver más adelante, y yo le dije, yo creo una palabra. Y muchas gracias y que Dios te bendiga, con mucho amor y así no molesta ni nada. Llega un momento en que mejor por lo sano, y ya si ves que la persona no quiere, no se pone necia, ¿sabes qué? Por lo sano, mejor le dejamos ahí a la persona, ¿verdad? Y si es conocida, pues hasta te queda carga, ¿sabes qué? Ora por ella para que el Señor Jesús realmente alcance a esa persona, ¿verdad? Porque sí, no es fácil. A veces hablarle a ese tipo de gentes, ¿verdad? Y más cuando están bien metidas en cosas, pues que no son otro evangelio, cosas raras, ¿no?
Bien, pues vamos a orar para terminar. Pues Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por tu presencia en sus hogares, Padre. En esta noche, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra tú la selles con el sello de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y oramos, Señor, por aquellos que no se pudieron conectar, Señor. Padre, pues que tú, Señor, seas con cada uno de ellos, Señor. Tú sabes la razón por la que no pudieron, Padre, pero hoy ponemos delante de ti, Señor, la vida de ellos y la vida de nosotros para poder estar, Señor, creciendo, como decíamos, en el conocimiento de tu palabra la próxima semana, Señor. Todo esto te lo ruego en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, rogándote que tú sigas, Señor, hablándonos, ministrándonos, revelándonos tu palabra, Señor, a través de nuestros sueños, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.